El silencio del salón elíptico del Congreso era ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando los ventanales y el llanto desconsolado de Miguel Uribe Londoño, un hombre destrozado, un gigante caído, inclinado sobre el féretro de su único hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. Sus hombros temblaban, sacudidos por sollozos que parecían arrancarle pedazos del alma. Las lágrimas, una cascada incesante, surcaban su rostro arrugado, dibujando un mapa del dolor más profundo que un padre pueda experimentar. Su hijo, su Miguel, yacía allí, inerte, bajo la bandera colombiana, un símbolo de esperanza, ahora un símbolo de una pérdida irreparable. El padre, agobiado por el peso de la tragedia, parecía haberse convertido en un fantasma, su cuerpo delgado, consumido por la pena. La imagen era desgarradora, un retrato crudo del dolor más intenso, un dolor que traspasaba las paredes del salón, llegando a cada rincón del corazón de los presentes. María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel, estaba a su lado, su rostro irreconocible tras una máscara de lágrimas. Sus dedos buscaban inútilmente la mano de su difunto esposo, como si el contacto pudiera romper el hechizo de la muerte y devolverle a su amado. A su alrededor, las tres hijas de la pareja, la mayor con los ojos hinchados de tanto llorar, la menor, una niña pequeña, observaba con una confusión aterradora, sin entender completamente la magnitud del vacío que se abría ante ellas. Los reporteros, con sus cámaras enfocadas en el drama humano que se desplegaba ante sus ojos, registraban cada momento, cada lágrima, cada suspiro, captaban la imagen de un hombre destrozado, el pilar de su familia, un símbolo de resistencia política, reducido a una ruina humana, un padre incapaz de comprender cómo seguir viviendo sin su hijo. La pregunta retumbaba en el ambiente: ¿para qué seguir? Un lamento silencioso, que resonaba en el corazón de cada uno de los presentes, un dolor desgarrador, que se apoderaba de todo el salón, imponiéndose sobre el protocolo y la solemnidad del lugar. El aroma a flores blancas, normalmente reconfortante, se tornaba amargo en ese ambiente cargado de dolor. Cada pétalo parecía llorar junto a ellos. La voz del padre, rota por el llanto, resonaba en el silencio sepulcral. Hijo, ¿por qué te fuiste así? No nos dejes solos, tu esposa, tus hijos. Y su voz se quebraba, incapaz de terminar la frase. Un silencio aterrador, un vacío que parecía tragarse todo lo que había a su alrededor. El peso de la pérdida era insoportable, una carga que ningún ser humano debería tener que cargar solo. El féretro de Miguel Uribe Turbay, cubierto con la bandera colombiana, era el centro de una ceremonia fúnebre cargada de dolor y solemnidad. No solo la familia lloraba, todo el país parecía sumirse en un luto nacional. En el salón elíptico del Congreso, el ambiente era denso, pesado, opresivo, un silencio sepulcral interrumpido solo por los sollozos contenidos de los asistentes. El padre Miguel Uribe Londoño se aferraba al ataúd como si pudiera evitar que se lo llevaran. Sus dedos, arrugados y ásperos por el paso del tiempo, se hundían en la madera pulida, mientras sus ojos, hinchados y rojos, seguían la trayectoria del féretro. Su cuerpo, una estructura frágil, se mantenía firme por la fuerza de su dolor, un dolor tan intenso que parecía irradiar desde él, envolviendo a todos los presentes en una atmósfera de tristeza profunda. Alrededor, las figuras políticas y los periodistas se mezclaban con los familiares y amigos. La lluvia golpeaba los ventanales, marcando un ritmo fúnebre que parecía acompañar el dolor de todos. Las coronas de flores, un mar blanco y dorado, contrastaban con la sombría realidad del momento, creando una imagen impactante que reflejaba la magnitud de la pérdida, tanto para la familia como para la nación entera. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El lento cierre del ataúd resonó como un trueno en el silencio de la sala, un sonido que marcó el final de una etapa y el comienzo de un largo periodo de duelo. Fue un golpe seco, brutal, un adiós definitivo que dejó un vacío irreparable en el corazón de todos los que amaban a Miguel Uribe Turbay. Era el fin de una vida, pero también, para muchos, el fin de una época. La despedida final se extendió más allá del salón elíptico, se sintió en todo el país. El cortejo fúnebre se movía lentamente,
avanzando entre rezos silenciosos, llantos sofocados, y un silencio más pesado que las campanas de las iglesias, repicando a lo lejos. El cielo de Bogotá, gris y amenazante, parecía reflejar el dolor de la nación. El último viaje de Miguel Uribe Turbay comenzaba, un viaje sin retorno hacia el Camposanto, un viaje que su padre recorrería con el alma desgarrada, sabiendo que allí, en la tierra fría, dejaría a su hijo para siempre. En medio del dolor, un amigo cercano de Miguel Uribe Turbay toma la palabra. Su voz entrecortada por la emoción. Comienza a narrar anécdotas, historias que pintan un retrato vívido del senador, más allá de su imagen pública. No solo era un político destacado, sino un hombre lleno de vida, generosidad y una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Recuerda su generosidad, su disposición para ayudar a los demás, incluso dejando de lado sus propios problemas para solucionar los de otros. Habla de su valentía, de su compromiso con el país y de su lucha incansable por un futuro mejor. Cada palabra es una pincelada en el lienzo de la memoria, reconstruyendo la imagen de un hombre excepcional, cuya ausencia deja un vacío inmenso. El padre, Miguel Uribe Londoño, escucha con atención, sus ojos cerrados, como si cada historia fuera una caricia al alma. Las palabras de su amigo lo transportan a momentos felices, a recuerdos imborrables, a la esencia de su hijo, la parte que nadie podrá jamás empañar, ni la muerte, ni el dolor. Cada recuerdo es un golpe suave, pero constante, que le recuerda la inmensidad de lo que ha perdido. Pero al mismo tiempo, cada anécdota, cada recuerdo, es una nueva punzada de dolor, un recordatorio de que esa vida vibrante y plena se ha apagado demasiado pronto. Es un torrente de emociones, encontradas, orgullo mezclado con desesperación, alegría contrapuesta a la tristeza infinita. La tarde avanza, y la luz del sol que entra por las ventanas, tiñe de oro las lágrimas que caen silenciosamente sobre el piso. El padre, agotado, se deja caer en una silla, pero sus ojos no se despegan del féretro. Respira con dificultad, cada inhalación es una lucha contra el vacío que amenaza con consumirlo. En su mente, las últimas conversaciones con su hijo resuenan, palabras que ahora parecen grabadas a fuego, susurros que se quedan atrapados para siempre en la memoria. Se maldice a sí mismo por no haber dicho más, por no haber abrazado más, por no haber sabido que ese día estaba tan cerca. 7 de junio de 2025, una fecha que se grabó a fuego en la memoria de la familia Uribe. Un día soleado que se convirtió en una pesadilla. Miguel Uribe Turbay, senador de la República, fue atacado a quemarropa. Una bala, fría y despiadada, le destrozó la vida. El impacto fue brutal, el inicio de una agonía que nadie imaginaba. Lo llevaron al hospital en estado crítico. Los médicos lucharon contra el tiempo, realizando una cirugía compleja para salvarle la vida. Pero la bala había impactado en una zona delicada del cerebro, causándole un daño irreversible. Miguel cayó en un profundo coma, un silencio que envolvió su cuerpo y su mente. Comenzó entonces una agonía silenciosa, una batalla invisible que Miguel libró durante semanas, en la unidad de cuidados intensivos. Cada respiración, cada leve cambio en su presión arterial, era un indicador de la lucha entre la vida y la muerte. Sus familiares y amigos se aferraban a una esperanza frágil, velando por él, rogando por un milagro que nunca llegó. Hubo momentos de leve mejoría, momentos que avivaban la llama de la esperanza, pero las complicaciones siempre aparecían: fiebre alta, presión inestable, convulsiones. Era una montaña rusa de emociones, un tormento para quienes lo amaban. La incertidumbre era insoportable, la espera interminable, cada minuto un peso inmenso en el corazón de sus seres queridos. El 10 de agosto, el cuerpo de Miguel dio señales de que ya no podía más. El daño cerebral era irreversible. La noche del 11 de agosto, a la 1:56 de la madrugada, su corazón dejó de latir. El silencio que se apoderó del hospital fue el mismo que envolvió al país entero, un silencio que anunciaba el fin de una vida, la tragedia que marcó el inicio del fin, una muerte que dejó un vacío irreparable. Tras el atentado, Miguel Uribe Turbay permaneció en coma por más de 2 meses. Fueron semanas de agonía y esperanza, un sube y baja emocional que mantuvo en vilo a su familia, amigos y al país entero. En la unidad de cuidados intensivos,
Cada día era una lucha contra la incertidumbre, un vaivén entre la posibilidad de la recuperación y la amenaza inminente de la muerte. Su padre Miguel Uribe Londoño pasaba horas junto a la cama de su hijo, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento, aunque no sabía si Miguel podía oírlo. Era una presencia constante, un faro de esperanza en medio de la tormenta, pero el cansancio físico y el desgarro emocional comenzaban a pesarle. Los médicos, con un profesionalismo admirable, monitoreaban cada respiración, cada leve movimiento, cada fluctuación en sus constantes vitales. Cada pequeña mejoría alimentaba la esperanza, aunque fugaz, pero también había retrocesos, momentos en los que la situación se agravaba, fiebre alta, presión inestable, convulsiones, un tormento para la familia que luchaba contra la desesperación. María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel, permanecía junto a su cama con una entereza impresionante. Sus 3 hijas, la mayor comprendiendo la gravedad, la menor aún sin entender plenamente, se turnaban para estar cerca de su padre, una presencia silenciosa que le daba fuerzas en momentos de desesperación. El apoyo mutuo era su refugio, su única esperanza. Los días se convertían en una agonía interminable, un ciclo de pequeñas victorias y derrotas. La familia se aferraba a cada instante de aparente mejora, viviendo en una montaña rusa de emociones. Eran semanas de esperanza, una esperanza que se desvanecía poco a poco, hasta que solo quedó el silencio, un silencio que anunciaba la terrible verdad, el fin de una espera desgarradora, el fin de una lucha sin cuartel. Miguel Uribe Turbay yacía en coma, un cuerpo inerte que albergaba una lucha silenciosa, una batalla por la supervivencia librada en la oscuridad de su inconsciente. A simple vista, parecía un hombre dormido, pero en su interior, un ejército de células combatía contra las secuelas del atentado. Era una guerra invisible, una lucha titánica por cada respiración, por cada latido. Durante semanas, su cuerpo se aferró a la vida con una tenacidad asombrosa. A pesar del daño cerebral severo, su organismo resistía, un testimonio de la fuerza innata del ser humano, su capacidad de luchar hasta el final, incluso sin conciencia. Los médicos, asombrados por su resistencia, observaban con respeto y admiración esta silenciosa batalla. En la unidad de cuidados intensivos, cada día era una prueba. Había momentos de relativa calma, seguidos de momentos de crisis, fiebre alta, presión inestable, convulsiones. El personal médico, con un profesionalismo y entrega impresionantes, se enfrentaba a cada desafío, luchando sin descanso por mantener a Miguel con vida, consciente de la magnitud del reto. Los familiares, con el corazón desgarrado pero la esperanza inquebrantable, acudían al hospital cada día, sostenidos por el amor y la fe. Le hablaban, le cantaban, le contaban historias, aunque no sabían si Miguel podía percibirlos. Era su forma de estar presentes, de mantener viva la conexión, de transmitirle su amor y su fuerza. Esta silenciosa batalla, librada entre la vida y la muerte, no solo fue una lucha física, sino una prueba de la fuerza del espíritu humano. Miguel, aunque inconsciente, se aferraba a la vida con una tenacidad admirable. Su cuerpo, sin su consentimiento, luchaba por sobrevivir, demostrando una fuerza interior que conmovió a todos los que lo conocieron. Una lucha silenciosa que dejó una profunda huella, tanto en quienes lo acompañaron como en todos aquellos que escucharon su historia. 10 de agosto. El cuerpo de Miguel Uribe Turbay comenzó a dar señales inequívocas de que su lucha estaba llegando a su fin. Después de semanas de agonía y esperanza, el descenso era inminente. Su respiración se volvió entrecortada, superficial, un susurro que apenas se percibía en el silencio de la habitación. Las constantes vitales comenzaron a descender, marcando un ritmo inexorable hacia el final. Esa noche, el teléfono del doctor sonó con una urgencia desesperada. Era la peor llamada que un médico podía recibir, la advertencia de que la vida de su paciente pendía de un hilo. La familia fue llamada con urgencia al hospital, la noticia transmitida con un nudo en la garganta, un presagio de lo inevitable. La angustia se apoderó de todos. En la madrugada del 11 de agosto, la lucha llegó a su fin. A la 1:56, el corazón de Miguel dejó de latir. Fue un instante silencioso, un final tranquilo, pero lleno de dolor.
un silencio absoluto que invadió la habitación, un silencio tan profundo que resonó en el corazón de todos aquellos que lo amaban, un silencio que no podía ser llenado ni con palabras ni con lágrimas. El momento en que la vida se apaga es siempre un misterio, un instante intangible que deja un vacío insondable. Pero en ese silencio sepulcral, en esa quietud absoluta, también había una paz serena, una aceptación de lo inevitable. La agonía había terminado, la lucha silenciosa había cesado, Miguel había partido en paz, rodeado del amor de los suyos. Para el doctor, el momento más difícil no fue el de la muerte, sino el largo periodo previo, la conciencia de que Miguel estaba atrapado en un silencio absoluto, en una lucha interna sin posibilidad de comunicación. Ese conocimiento, ese secreto compartido entre médico y paciente, añadió una capa más de tristeza y remordimiento o una pérdida ya de por sí irreparable. El sonido de los cerrojos del ataúd cerrándose resonó en el silencio de la sala. Un golpe seco que marcó el fin de una etapa. Fue un sonido final, un punto y aparte en la vida de Miguel Uribe Turbay, un adiós definitivo que dejó un vacío inmenso en el corazón de su familia y amigos. El cierre de la madera fue como el cierre de un capítulo doloroso y trágico, pero también una oportunidad para el comienzo de una nueva etapa, aunque llena de dolor. Miguel Uribe Londoño, el padre, observó el cierre del ataúd con una mezcla de dolor y resignación. Sus ojos, hinchados y rojos, reflejaban un torbellino de emociones, dolor, tristeza, rabia, incredulidad. Su cuerpo, cansado y quebrantado, se mantuvo erguido, aferrándose a la fuerza de voluntad para no sucumbir ante la inmensa pena que lo abrumaba. El sonido de los cerrojos fue como una sentencia final, un eco que retumbó en el silencio de la sala, marcando el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa de duelo. Para Miguel Uribe Londoño, era el comienzo de una vida sin su hijo, una perspectiva desoladora que lo enfrentaba a un futuro incierto, lleno de dolor y soledad, pero también, para él, era la primera etapa para comenzar a aceptar la partida de su hijo. El cortejo fúnebre, un río lento de gente vestida de negro, avanzaba hacia el camposanto. La lluvia, constante y persistente, parecía acompañar el dolor de todos los presentes, marcando el ritmo pausado de la despedida final. Era un momento de luto colectivo, una demostración de solidaridad nacional ante una pérdida que conmovió al país entero. Una despedida que iba más allá de una ceremonia, era la despedida de una parte de la historia de Colombia. El adiós final no era solo una ceremonia, era el cierre de un capítulo de vida, pero el comienzo de una etapa de duelo, de recuerdos, de aceptación. Para Miguel Uribe Londoño y su familia, era el inicio de un largo camino hacia la sanación, un camino que recorrerían juntos, unidos por el amor y la memoria de Miguel Uribe Turbay, un camino que, aunque lleno de dolor, también estaría marcado por la esperanza de un futuro en el que la memoria de su hijo seguiría viva en sus corazones. El vacío. Una palabra simple que no alcanza a describir la inmensidad del dolor que invade a Miguel Uribe Londoño tras la partida de su hijo. Es un vacío que no se puede llenar, un hueco enorme en su alma, un silencio ensordecedor que rompe el ritmo de su vida. Es el peso de una pérdida irreparable, la sensación de que una parte esencial de él se ha marchado para siempre. En la casa, en la oficina, en cada rincón de su vida, la presencia de Miguel Uribe Turbay se hace sentir por su ausencia. Son silencios que duelen, espacios vacíos que gritan su nombre, recuerdos que se mezclan con la pena, momentos que se agolpan en la memoria, cargados de tristeza infinita, de anhelo, de una nostalgia que consume y destruye. María Claudia Tarazona, su nuera, siente el peso de ese vacío con la misma intensidad. El abrazo que le brindó al suegro fue un gesto de apoyo mutuo, de reconocimiento del dolor compartido, pero también una confirmación de la responsabilidad que ahora recae sobre ella, cuidar a los hijos de Miguel, protegerlos del vacío que ha dejado su padre. Las tres hijas de Miguel observan a su abuelo, perdido en su pena, sin comprender del todo la magnitud del dolor. Son niñas pequeñas, testigos mudos de una tristeza que les resulta incomprensible, pero que sienten intensamente, un vacío que amenaza con destruir su mundo inocente. El peso de la pérdida se extiende a sus vidas, marcando el inicio de una nueva etapa llena de retos y desafíos.
El vacío, tras la partida de un ser amado, es una herida profunda que nunca cicatriza del todo, una ausencia persistente que se manifiesta de mil maneras diferentes, en silencios incómodos, en recuerdos agridulces, en el anhelo constante de una presencia que ya no está. Es un peso que se lleva en el alma, un dolor que acompaña cada instante, la prueba más dura que la vida puede imponer. La muerte de Miguel Uribe Turbay dejó un vacío inmenso, pero también un legado perdurable. Su vida, aunque truncada prematuramente, tuvo un impacto profundo en su familia, en la política colombiana y en el corazón de miles de personas. Más allá del dolor y la tristeza, queda la memoria de un hombre comprometido, valiente, generoso y con una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Su compromiso con el país, su lucha incansable por un futuro mejor, su generosidad y su capacidad de inspirar esperanza en los demás, son valores que perdurarán a través del tiempo. A pesar de la tragedia, su legado sigue vivo, presente en las acciones de quienes lo conocieron y en los corazones de aquellos que se inspiraron en su ejemplo. Su fortaleza interior, su capacidad de enfrentar adversidades, su lucha silenciosa por sobrevivir, incluso en su estado inconsciente, son un ejemplo de la increíble resistencia del espíritu humano. Su vida, marcada por la tragedia, también fue una demostración de resiliencia, de esperanza, de fe y de un amor profundo por su familia y su país. Para su padre, Miguel Uribe Londoño, el dolor de la pérdida es inmenso, pero la memoria de su hijo lo ayudará a seguir adelante. El amor que lo unía a Miguel, la fuerza de sus recuerdos, el orgullo por su vida plena, serán la guía en este nuevo capítulo de su vida, un capítulo que estará marcado por la tristeza, pero también por el legado imperecedero de su hijo. La vida de Miguel Uribe Turbay, aunque truncada, deja un mensaje poderoso: la importancia del compromiso, la valentía, la generosidad y la fuerza del espíritu humano. Su memoria será un faro de luz para su familia, para Colombia y para todos aquellos que se inspiran en su lucha y su legado. Su impacto seguirá resonando a través del tiempo,